La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. Esa parte vamos a leer. Por tanto, id y haced discípulos. Hoy vamos a hablar acerca del discipulado y la fe. Padre que estás en el cielo, te damos gracias este día, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, este lugar que se ha levantado para la proclamación de tu evangelio, para que se reúna tu pueblo, Señor, a alabarte, a bendecirte en estos días, Señor, que tú nos regalas para poder, Señor, apartarnos, para buscar tu rostro, para aprender de ti y para crecer también en nuestra fe. Te pido, Señor, que tomes el control de este tiempo que vamos a compartir tu palabra, que no sean mis ideas, mis pensamientos, sino que, Señor, podamos exponer tu palabra a nuestros corazones, que es la que lleva vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Hace algunas semanas, con algunos hermanos que nos reunimos algunos domingos a estudiar la palabra del Señor, hacía la pregunta acerca de ¿en qué parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que aceptar a Jesús? Y tuvimos ahí no una discusión, sino yo diría una reflexión acerca de qué es realmente aceptar a Jesús. Hemos estado acostumbrados, decía yo, que cuando estamos en una actividad evangelística le decimos a las personas: pase adelante y acepte a Jesús en su corazón. Y pareciera que el llamado del evangelismo es a decirle a las personas que acepten a Jesús. Y quiero ser muy enfático en esta expresión porque es una expresión que hemos utilizado a lo largo de la historia. Sin embargo, en la reflexión hacíamos énfasis en que la invitación no es a simplemente decir creo en Jesús, sino que la invitación debe ser a ser discípulo de Jesús. Son dos cosas diferentes. Nosotros podemos creer en algo y no obedecerlo. Nosotros podemos creer que si andamos sin cinturón nos van a poner una multa de 200 quetzales, pero podemos andar en el carro sin cinturón. Yo puedo andar mi vehículo sin cinturón y yo sé que la ley dice que cuando me paren me van a poner una multa de 200 quetzales y de todas maneras digo yo, pues de repente no me paran, ¿verdad? A veces nosotros vivimos la vida cristiana de esa manera. Creemos en Jesús, creemos en su palabra, pero vivimos de acuerdo a nuestra voluntad. Vivimos de acuerdo a nuestros pensamientos y vivimos de acuerdo a nuestras conjeturas. A mí se me pone que esto no es bueno. A mí se me ocurre que esto es malo o que esto sí se puede hacer. Yo creo que tal cosa no es tan mala, ¿verdad? Y entonces empezamos a vivir de acuerdo a nuestras conjeturas. Y me llama mucho la atención este versículo porque Jesús está diciendo: ustedes van a ir y van a ser discípulos. La palabra discípulo es una palabra muy interesante porque es una palabra que se relaciona directamente con la palabra disciplina. Y de hecho la palabra disciplina, hermanos del sonido, si me regalan un poco más de monitor. De hecho la palabra disciplina deriva de la palabra discipulado. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no puede aplicar disciplina
hasta que usted no se haya comprometido a discipular. Y usted no puede ser disciplinado hasta que usted no se haya comprometido a ser un discípulo. Y me llamó mucho la atención porque yo lo enfocaba en el asunto de los padres y los hijos. Entonces nosotros como padres, cuando aplicamos la disciplina a nuestros hijos, lo que realmente estamos haciendo es discipularlos. No se trata solo de matarlos, ¿verdad? Como hacen algunos padres de familia. No se trata solo de decirles esto sí, esto no, no. Les estamos discipulando. Y eso es más trascendente que simplemente enseñarles. Ahora, nosotros, cuando empezamos a seguir a Jesús, nosotros nos convertimos en discípulos de Jesús. Jesús no está interesado en que usted crea en Él. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y me voy y sigo viviendo la misma vida que llevaba. Yo creo que Él es el Salvador del mundo y sigo en las mismas actitudes y en las mismas acciones con las que yo vivía. No, cuando yo decido aceptar a Jesús, eso lo que implica es que estoy aceptando un discipulado. Por eso el llamado de Jesús es ir y hacer discípulos, no hacer creyentes. De hecho, fíjese que la palabra cristianos, porque probablemente nosotros, yo así me considero a mí mismo, y si me preguntan usted qué es, yo siempre digo yo soy cristiano. Sin embargo, la palabra cristiano no es la palabra que Jesús utilizó para describir a sus seguidores, sino es la palabra que la gente le dio a los seguidores de Jesús. Si usted se define a sí mismo o a sí misma como cristiano o como cristiana, no es necesariamente que esté mal, pero usted no está utilizando el calificativo que Dios espera que usted tenga, sino usted está utilizando el calificativo que el mundo le dio a la gente que vivía como los discípulos de Jesús. Pero Jesús no está interesado en que usted sea cristiano, Él está interesado en que usted sea su discípulo. Ahora, en Mateo 19, quiero que me acompañe. Mateo 19, versículos 16 al 26. Voy a decirle, hermano, con mucho temor, que yo creo que el Señor ha estado preparando lo que yo voy a decirle hoy durante los últimos 6 meses. Lo que yo voy a compartir con usted hoy, lo que estoy compartiendo con usted hoy, no es algo que ayer cené tortillas con chorizo y hoy en la mañana amanecí pensando esto. Tengo algunos meses de estar con este pensamiento y hoy el Señor me da la oportunidad de compartir. Una de las cosas que a mí me despertó este pensamiento es Mateo 19, 16 al 26, que probablemente usted lo ha leído y lo ha escuchado no sé cuántas veces. Dice, entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: pues todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Número 1, aquel joven, al igual que nosotros, creía en Jesús. Y es lo primero que me llama la atención. Aquel joven llegó como Bartimeo, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este sabe que algo puedo hacer. Hizo como Zaqueo, se subió al árbol y dijo: por aquí va a pasar Jesús. Como los 10 leprosos. Oh Jesús, ten misericordia de nosotros, sálvanos.
¿Sabe? Había una confianza en Jesús. Había una confianza en el personaje, en la persona de Jesús. Había una confianza por lo que él decía, por lo que él hacía, probablemente, muy probablemente, por la forma en la que él se conducía, la forma en la que él trataba a la gente. Así es de que este joven se acerca a Jesús con la confianza de que Jesús es bueno. Y a veces nosotros, cuando invitamos a las personas a aceptar a Jesús, nos limitamos a ese punto. Crea en Jesús. Ábrale su corazón a Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Yo creo que Él murió por los pecados del mundo. Sí, yo creo en Él. Hasta ahí el joven rico iba bien. Y hasta ahí la mayoría, y ahora sí voy a usar la palabra, la mayoría de cristianos van bien. La mayoría de los que nos reunimos en un templo vamos bien. O sea, el hecho de llegar a la iglesia, el hecho de creer en Jesús, tampoco usted crea que es algo malo, pero nos estamos quedando en una parte del camino. Porque aquel hombre llega y le dice: mira, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dice, lo primero que tienes que hacer, lo primero es que él ya cree en mí. Ok, entonces el segundo paso es, bueno, si crees en mí, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? ¿Qué solvencia la de aquel joven? ¿Cuáles tengo que obedecer? A ver, dime cuáles y yo te digo si ya los hice. Y entonces el Señor le dicta una cantidad de mandamientos, y aquel joven le dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Probablemente nosotros, al venir a Cristo, otra cosa que nos ha pasado es que nos hemos convertido en buenas personas. ¿Sí? Probablemente usted, antes de venir a Cristo, hacía cosas malas, y cuando vino a creer en Jesús, dejó de hacer lo malo. Ya no engaña a su mujer, ya no engaña a su esposo, ya no fuma, ya no bebe, ya no dice malas palabras, ya no miente, ya no tiene un montón de cosas, ¿verdad? O sea que usted va por buen camino, pero lleva exactamente el mismo camino y el mismo recorrido que llevaba este joven rico. Creer en Jesús y empezar a vivir una vida buena. Porque Jesús no le dijo en ningún momento: mira, no, realmente eres un mentiroso, tú no has hecho eso, tú no estás haciendo eso, ¿sabes qué? No, eres un mentiroso, así es de que vete y no vengas, de allá no me sigas. No. Entonces Jesús, ¿por qué Jesús le dice? Entonces, si quieres ser perfecto, no le dijo entonces, como no eres nada de lo que te dije, sino que le dice: entonces si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y esta parte es la importante: y ven y sígueme. ¿Y sabe qué fue lo que le faltó al joven? Ser discípulo de Jesús. Y muchas veces nosotros nos quedamos en ese camino. Creemos en Jesús, empezamos a dejar las cosas malas y empezamos a vivir una vida relativamente buena, y pareciera que ya alcanzamos todo lo que Dios tenía para nosotros, pero se nos olvida que a Jesús hay que seguirlo con todo. Con todo. Al joven le dice Jesús: vende todo lo que tienes. Y usted va a decir: hermano, pero eso se lo dijo solo a él. Espéreme y vamos a ver un par de ejemplos más adelante. Porque Jesús le está diciendo al joven rico: tienes que negarte a todo lo que eres para seguirme. Y esa parte es difícil. Y aquel joven dice que se fue triste, porque habían muchas cosas que estaban ocupando su corazón y que no dejaban que él se convirtiera en un discípulo de Jesús. ¿Sabe qué le faltó a este joven? Fe. Nosotros podemos tener confianza en el Señor. Nosotros podemos tener confianza.
Nosotros podemos creer, sí, yo tengo confianza que el Señor perdona mis pecados. Yo tengo confianza que viviendo una vida recta voy a llegar al cielo. Yo tengo confianza en Él, yo tengo confianza en que Él vino del... Si a mí me preguntan, ¿verdad? ¿Usted cree que lo que dice Génesis 1 es verdad? Yo digo, sí, es verdad. Yo tengo confianza que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Yo confío en la palabra de Dios. Yo confío que Jesús sí existió. Yo, por mi trabajo y por mi profesión, a veces me pongo a investigar un poco acerca de las teorías de que Jesús no existió como persona. Y yo digo, no, bien existió. Yo tengo mis propios argumentos, no los voy a dar ahorita porque serían otros 3 días, pero no le voy a dar mis argumentos de por qué yo creo que Jesús sí existió. Yo creo que Jesús sí murió en la cruz del Calvario, y sí creo que Jesús resucitó al tercer día. Pero eso lo cree mucha gente que no es discípulo de Jesús. Yo le voy a hacer una pregunta. Dice la Biblia, Jesús resucitó, habían soldados romanos cuidando la tumba. Usted Ellos vieron el momento, incluso hubo que pagarles para que se callaran, ¿verdad? Miren, les vamos a pagar, les vamos a dar un dinero y ustedes se callan. Bueno, entonces nos callamos. ¿Cuál fue el precio de su discipulado? El precio de su discipulado fue, esto les vamos a pagar para que no digan nada. Perfecto, dijeron. Sabemos que Jesús resucitó. Creemos en que Jesús resucitó. Se levantó de los muertos al tercer día. Son una de las del poco porcentaje de la población mundial de la historia de la humanidad que tiene certeza científica, histórico, crítica de que Jesús sí resucitó. Y de todas maneras no son discípulos de Jesús. ¿Quién puede tener más conocimiento que ese que nosotros? ¿Quién puede tener más conocimiento que ese? ¿Acaso nosotros? Nosotros no. Pero usted y yo tenemos una ventaja, que usted y yo no solo tenemos confianza, sino que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Ahora, usted me va a preguntar, hermano, pero entonces ¿cómo hago yo para poner mi fe en Jesús? Yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 5. Joven rico. Lucas capítulo 5. Versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, nosotros lo conocemos como Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo las mismas palabras que le dijo al joven rico. Le dijo, sígueme. Y dejándolo, ¿cuánto? Una parte, lo que le cupo en las bolsas, se lo llevó. No, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Acompáñeme ahí mismo en Lucas vamos a Marcos capítulo 1. Vamos a despegar un poco las hojas de la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 16. Y andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y os haré pescadores de hombres.
Y entonces echaron sus redes a tuto y lo siguieron. Le dijeron: Señor, espérate, solo vamos a terminar de hacer esto y nos vamos contigo. ¿Qué hicieron? Lo dejaron todo. Hay un asunto interesante de los pescadores, y es que los pescadores, su forma de vida, su modus vivendi, consistía en alquilar barcas para pescar, y luego con lo que pescaban pagaban el alquiler de las barcas. Ellos generalmente no tenían una flotilla de barcas. Así es de que los pescadores alquilaban la barca con el compromiso de que con lo que pescaran en la noche, sus redes, ¿verdad? Su Facebook, su Twitter, su Instagram. Ojalá nosotros también entendiéramos que hoy algunos también tenemos que dejar algunas redes, ¿verdad? Pero cuando estos hombres dejaron sus redes, estaban dejando su identidad, porque ellos no podían hacer otra cosa. En otras palabras, en buen chapín, dejaron su machete. Quítele su machete a un campesino, quítele su asadón, dele una máquina de escribir. No se puede. Ellos dejaron su identidad, tuvieron que renunciar a su propia identidad. Al decir dejamos nuestras redes, están diciendo: voy a dejar de ser lo que soy para empezar a seguir a Jesús. Y eso es lo que le dijo al joven rico, porque lo primero que le dijo que tenía que dejar de ser, ¿sabe qué fue? Rico. Tenía que negarse a su identidad. Y aquí al publicano le dice: tienes que negarte a tu identidad, deja de ser publicano y sígueme. Al pescador le dice: tienes que dejar tu identidad, deja de ser pescador y ahora te vas a convertir en mi discípulo. Pero más adelante hay otro ejemplo más, y dice el 19, ahí vamos leyendo: pasando de allí un poco más, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca remendaban las redes, y les dijo, y luego los llamó y les dijo: síganme. Y ellos no solo dejaron las redes, ¿qué más dejaron? Dejaron a su padre. Una de las cosas del discipulado es que el discipulado es individual. Yo aprendí hace muchos años que Dios no tiene nietos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que yo no me voy a salvar porque mis papás sean cristianos. Es que mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Usted viera a mi mamá, ella como ora, mi mamá, ella como, y mi papá viera cómo sirven al Señor. Así es de que yo voy a ser salvo. No, que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Sí, tiene hijos, tiene discípulos. Jesús espera que nuestros hijos no se salven por ser nuestros hijos, sino que se salven por ser discípulos de Jesús. Así es de que el discipulado es un llamado personal. No estoy diciendo que no somos responsables de nuestra familia, sobre todo los padres de familia, tenemos una responsabilidad importante hacia nuestros hijos. Pero yo no puedo condicionar mi seguir a Jesús por los que están alrededor mío. Yo no puedo condicionar mi discipulado por mi familia. Yo no puedo condicionar mi discipulado por mis padres. Usted probablemente recuerda que el pasaje donde Jesús le dice a uno: sígueme, y aquel le dice: pues ¿sabes qué, Señor? Solo que voy a enterrar a mi papá. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El discipulado es individual.
El llamado a ser discípulo es para ti. Tú tienes que estar dispuesto a seguir a Jesús y negarte a lo que está alrededor tuyo, a tu identidad, a tus comodidades, incluso a tu familia. Muchos de nosotros nos cuesta negarnos a nuestra identidad. Probablemente tenemos mucho tiempo trabajando en esa identidad o venimos heredando esa identidad, ¿verdad? Es que yo soy de los tal, ¿verdad? Y ser cristiano no quiere decir que yo deje de ser de los fulanos. No, niégate a tu identidad. No, es que yo, hermano, usted no sabe lo que a mí me ha costado llegar al punto en el que yo estoy. Niega tu identidad. Hermano, es que mi familia es tan importante para mí. Pues está bien, pero no puede ser más importante que el Señor, tu familia. El llamado al discipulado es individual. Ahora, como estamos hablando de la fe, yo quiero que usted vaya conmigo a... Vamos a ver. Tengo aquí varios pasajes. Sí, acompáñeme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 7. Se recuerda que en la parte introductoria del tema le decía que disciplina y discipulado vienen de la misma raíz. Cuando usted investiga de dónde viene la palabra disciplina, generalmente se relaciona con la palabra discipulado. Así de que yo ahora lo voy a usar como sinónimo, la palabra discipulado con la palabra disciplina. Hebreos 12, 7 dice: si soportáis el discipulado, Dios os trata como a hijos. Y dice el 8, pero si se quedan sin ser discipulados, entonces no son hijos. ¿Se da cuenta de esta condición? Usted ha escuchado, y probablemente todos lo hemos escuchado, allá afuera que le dicen a uno, todos somos hijos de Dios. ¿Ha escuchado esa expresión? Déjeme decirle que es una mentira del diablo. Que todos somos hijos de Dios es mentira del diablo. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero no dice que Dios sea padre de todos. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Si nosotros, dijeron los fariseos, tenemos a Dios por padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Su padre. ¿Sabe cómo se llama su padre? Se llama diablo, les dijo. Así es de que Jesús es el primero de que yo me voy a aferrar para afirmar que el dicho de que todos somos hijos de Dios no es verdad. Todos somos creación de Dios. Primera de Juan dice, porque a los que creen en su nombre, a esos les da la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, no sé si usted ha leído ese pasaje y alguna vez se ha preguntado, ¿y cómo llego a ser hijo de Dios? Porque qué difícil es saber que yo no soy hijo de Dios y que tengo que llegar a ser hijo de Dios, pero nadie nunca me dice cómo llego a ser hijo de Dios. Entonces aquí lo que está diciendo Hebreos es, si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que discipularse. ¿Y cómo se hace discípulo de Jesús? Como lo hizo Pedro. Déjelo todo y siga a Jesús. Tenemos que aprender a seguir a Jesús. Mire, la fe no es un elemento abstracto, ya lo he dicho varias veces. Nosotros nos enseñaron en la escuela los sustantivos abstractos y los concretos. Y los concretos son los que se pueden tocar y los abstractos son los que no se pueden tocar. Y estamos siempre creyendo que la fe es algo que no se puede ver. Pero Santiago dice, yo te voy a demostrar mi fe. Porque mi fe te la demuestro con mis obras, con mis acciones, con mi hacer. Así te demuestro yo mi fe.
Ahora sí, vaya conmigo, por favor, acompáñeme, porque todavía tengo bastante. Este versículo me llamó mucho la atención. Segunda de Pedro, perdón. Sí, aquí está. Y a este punto al que quiero hablar, yo decía, la fe es una semilla. Fíjese bien, la fe no es el todo. La fe es una semilla. ¿Qué dice segunda de Pedro 1, del 5 al 7? Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, quédense con la fe, no dice. Aférrense a su fe, no dice tampoco. Dice, tengan fe. Qué bueno que tienes fe en Jesús. Qué bueno que eres como el joven rico que llegó y le dijo, maestro bueno. Qué bueno que eres como el joven rico que dice, yo creo que viviendo una vida correcta voy a llegar a hacer grandes cosas y voy a honrar al Señor. Qué bueno. Pero añade a la fe, eso quiere decir que la fe no es el final de las cosas, sino que la fe es el principio. La fe no es el fruto. La fe es la semilla. Y nosotros se nos olvida que tenemos que ponerle a esa fe, y dice, primero, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y usted creía que lo único que necesitaba era tener fe. Y usted creía que lo único que tenía que hacer era levantar la mano y decir, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Conoce usted de Dios? Acompáñeme brevemente, este no lo tenía listo, pero acompáñeme a Filipenses. Y esto pido en oración. No dice que vuestra fe, ¿verdad que no? Que vuestro amor abunde más en todo conocimiento. Hermano amado, ¿cuánto sabe usted de Dios? Aquí hay gente que es experta en muchas cosas. Si yo tengo mi carro malo, lo llevo con el hermano fulano de tal porque él es experto en motores de ese cilindraje y de ese tamaño. Si a mí se me cae la puerta de la casa, voy con el hermano fulano de tal que es carpintero porque él es experto en madera. Si yo tengo una enfermedad, voy con el hermano fulano de tal porque él es experto en esa enfermedad. Qué bueno que seamos expertos en lo que hacemos, pero ¿qué tan expertos somos en el conocimiento de Dios? Porque déjeme decirle que allá en el cielo no hay que reparar puertas. Y allá en el cielo ya no va a haber enfermedad. Usted sabe que la mayoría de las cosas en las que somos expertos aquí en la tierra, allá en el cielo ya no nos van a servir. Si usted es abogado, allá ya no va a tener chance, hermano. Déjeme decirle que allá ya no va a haber trabajo. Si usted aquí de abogado la está haciendo, ¿verdad? Ay Dios, usted viera todos los casos que me caen. Ay, ay, ay.
Allá en el cielo se va a quedar sin trabajo, hermano. Si usted aquí en la tierra es médico y cobra 400 quetzales por consulta, ¿verdad? 20 pacientes al día y usted está diciendo, esa mi profesión sí me salió buena usted. Le cuento que allá en el cielo ninguno se va a enfermar. E invertimos toda nuestra vida en hacernos expertos en las cosas de la tierra. Invertimos toda nuestra vida en obtener el conocimiento de las cosas de la tierra. Pero hay que añadir a la virtud conocimiento. Pero no solo hay que saber las cosas, hay que tener dominio propio. Y dice, y al dominio propio, ahí sí yo no me apunto, pero ni modo, dice la Biblia. Que pase la pena yo solito. Pero yo creo en Dios. Pero yo acepté a Jesús y le abrí mi corazón y creo que voy a ir al cielo. Y a la paciencia hay que ponerle piedad. Y cuando hablo de piedad no hablo de misericordia. Una persona piadosa es aquella que hace todo pensando si Dios está agradado con lo que está haciendo. Una persona piadosa es una persona que anda con temor y temblor. Una persona piadosa es aquella que antes de vestirse en su casa dice, Señor, ¿te gustan estos colores? Que antes de vestirse en su casa le dice, Señor, esta mi camisa no me queda muy apretada, ¿verdad? Que antes de salir de su casa le dice, Señor, este mi peinado que me voy a hacer, ¿está bien? Es una persona piadosa. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Una persona piadosa es aquella que antes de hacer una solicitud de empleo, ora al Señor. Señor, mira, yo quiero este empleo, Señor, porque me va a dar grandes oportunidades, Señor. Pero lo único es que ya no voy a poder ir a la iglesia, ¿verdad? Pero me va a dar grandes oportunidades. Una persona piadosa es aquella que antes de enamorarse de aquel fulano, Señor, mira este muchacho, qué guapo. Parece actor de televisión. Tiene boca de tragante, pero qué guapo está, Señor. Y eso que no le has visto la mente. Si la boca la tiene de tragante, lástima que no puedes abrirle la cabeza y ver todos los pensamientos que tiene y lo que piensa hacer contigo. Pero un hombre, una persona piadosa, es una persona que antes de tomar esa decisión dobla sus rodillas y le dice, Señor, este muchacho me conviene, esta muchacha me conviene, este trabajo me conviene, esta carrera me conviene, este viaje me conviene, este empleado me conviene, esta relación me conviene. Es una persona piadosa. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Quiero decir una cosa. Si usted tiene fe y no tiene amor, tiene un grave problema. Quiero que me acompañe. Primera. Voy a decir que lea. Ha pasado por ahí. Todos hemos leído 1 Corintios 13. Pero para el día de la madre, ¿verdad? Para el día del cariño, ¿verdad? Quieren mandar una tarjeta del día de San Valentín cristiana, ¿verdad? No sé cómo hacen eso, pero ¿verdad? 1 Corintios 13. Y ahora permanecen la fe. Ah, sí, hermano, yo tengo fe. Y ahora permanece la esperanza. Sí, hermano, un día Cristo va a volver por mí y yo me voy a ir en las nubes con Él. Y el amor, ese, mire, hermano, ese sí, más o menos, ¿verdad? Es que usted porque no sabe lo que me hicieron a mí.
Usted porque no sabe lo que me dijeron. Usted porque no ve las caras que me hacen. Sí, pero dice, el mayor de ellos, de la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es el mayor? ¿Será que nos alcanza solo tener confianza en el Señor para ser discípulo de Jesús? ¿Será que nos alcanza tener la esperanza y la confianza? Sí, yo sé que voy a ir al cielo, sí, el Señor murió por mis pecados. ¿Será que nos alcanza si no tenemos amor? Por eso les decía yo que la fe es una semilla. Aquel joven rico tenía la semilla. Creía en Jesús. Sabía que había un cielo. Sabía que había que vivir de cierta manera, pero le faltó algo importante. Le faltó seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, acompáñeme a Marcos. Ahorita le voy a decir dónde está. Aquí lo tengo. Sí, Mateo 22. Correcto. Versículo 34. Versículo 35. Y entonces un intérprete de la ley se acercó a Jesús para tentarlo y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, ¿cuál fue la primera palabra que Jesús le dio? ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás, así, sí, dijo el joven rico. Eso siempre lo he cumplido. Y el segundo es igual de importante. ¿Y sabe con qué palabra empieza? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de creer en Jesús, se trata de amarlo. La fe no es tener confianza en Jesús. La fe es amar a Jesús. La fe no es tener confianza que voy a ir al cielo. La fe es amar a mi hermano como a mí mismo. Eso es la fe. Voy a terminar en algún momento. Hebreos capítulo 12. En ningún momento hasta que terminemos con ella. Cada día nosotros tenemos un día menos de vida. Cada año tenemos un año menos de vida. Cada hora tenemos una hora menos de vida. Y eso quiere decir que nosotros constantemente nos estamos consumiendo. Si usted alguna vez ha puesto una fogata de leña, usted sabe que esa fogata de leña tiene una vida. Cuando se acaben los leños, se acabó la fogata. Usted sabe que usted y yo también tenemos una vida que tiene un límite. Entonces nosotros decidimos en qué gastamos nuestra vida, en qué ocupamos nuestra vida. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que
nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor. ¿Sabe cuál es el más grande miedo hoy en día? Gastarnos en el Señor. El día de ayer yo platicaba con los hermanos de la alabanza en la mañana y les decía, muchas personas están pensando, ¿por qué tengo que ir a la iglesia estos días? ¿Por qué a lo mejor me voy al puerto? ¿Por qué a lo mejor me voy de vacaciones? ¿Por qué a lo mejor hago esto? ¿Por qué a lo mejor hago lo otro? Y no nos damos cuenta, les decía yo, de las cosas de las que el Señor nos está guardando. Y no le voy a poner el ejemplo tan desagradable que les conté a los hermanos de la alabanza de cosas que yo vi un día de estos ahí por mi casa, de personas que estaban celebrando la Semana Santa. Muy desagradables. Yo les decía a ellos, ustedes no saben, yo no sé de las cosas que el Señor nos está guardando. ¿Para qué voy a llevar yo a mi familia ahorita a la playa, donde lo que hay ahorita es un movimiento de lascivia, un movimiento de cosas feas, ¿ve? Por eso los conciertos de las licoreras están ahorita ahí en el puerto. ¿Qué cree usted que están buscando? ¿De Dios? ¿Honrar a Dios? ¿Usted por qué cree que en estas fechas lo que más se vende es licor? ¿Qué espíritu cree usted que mueve todo este comercio? Los días de guardar. No es de guardar, es de pecado. Pero hay mucha gente que está siguiendo esas corrientes del pecado. Pero dice, pero nosotros, dice Hebreos, tenemos un reino que es inconmovible. El problema es que no lo queremos ver. El problema es que es más fácil ver lo que el mundo nos ofrece. Pero cuando nosotros veamos el reino inconmovible de Dios, entonces, dice Hebreos, vamos a servirle a Dios. Hoy la gente no quiere gastarse en Dios, quiere gastarse en otras cosas. Y sabe, el tiempo se le está acabando a la gente y la gente no está sirviendo al Señor. Y voy a ser más puntual. A mí me preocupa que cuando necesitamos personas para que sirvan en la iglesia, nadie se apunta. Me preocupa. Cuando uno busca, habla con el hermano, fíjese que vamos a tener una actividad tal día, quiere ir. Ay, no, hermano, fíjese que tengo que estudiar. No, hermano, fíjese que tengo un compromiso con mi familia. No, hermano, fíjese que tengo que trabajar. No, hermano, fíjese que tengo. Y nadie está pensando en gastarse en Dios. Nadie está diciendo voy a invertir mi vida en Dios. Pero tenemos fe. ¿Cómo sabe su familia que usted lo ama, que usted la ama? ¿Porque usted pasa trabajando todo el día? Ah, no, mi familia sabe que la amo porque yo paso trabajando todo el día. Usted no, por el tiempo que usted está con ellos. Por los abrazos que les da, por el tiempo, por las palabras que les da, por los consejos que les dice. Amamos a Dios, eso decimos, pero no le servimos. Amamos a Dios, pero somos indiferentes de las necesidades de Dios. Sí, ¿usted sabe que Dios tiene una necesidad? Usted se quedó ahorita, no, hermano, eso no, usted está diciendo una blasfemia. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Porque de tales adoradores es necesario que le adoren. Pero nosotros no, hermano, que vayan otros. Yo ahorita voy a ir al puerto, ahorita voy a hacer esto, y ahorita no tengo tiempo. Ahora, ¿cómo servimos al Señor? Mateo capítulo 25 dice, porque tuve hambre, le dijo Jesús, y me diste de comer, y tuve sed, y me diste de beber, y fui forastero, y me recogiste, y estuve desnudo, y me cubriste, estuve enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a verme. Entonces los justos le responderán al Señor diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos?
¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel le vinimos a ti? Y el rey le responderá: de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Usted cree en Dios? Qué bueno. ¿Usted trata de vivir una vida agradable al Señor? Qué bueno. Qué bueno. Pero ¿qué tal está su discipulado? Ojalá no nos vayamos tristes hoy, como el joven rico. Añadamos a nuestra fe esperanza, amor y servicio. Eso es ser discípulo de Jesús. Y entonces vamos a empezar a ver el resultado de la fe. Porque ahorita hay mucha gente que cree en Dios y está viviendo en pecado. Hay mucha gente que viene a las congregaciones y vive en pecado. Eso no es fe. Eso es confianza. Yo confío que Dios sí resucitó. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un momento. Y de invitarlo a la administración, quiero que cante conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Momento de decirle: Señor, quiero seguirte. Yo no te estoy diciendo que vengas a aceptar a Jesús. Perdona, no te estoy diciendo que le abras tu corazón a Jesús. Solo que vengas a hacer un nuevo compromiso hoy y decirle: Señor, yo te voy a seguir. Como hizo Mateo, como hizo Juan, como hizo Pedro. Voy a dejar mis redes. Voy a dejar mi identidad. Voy a dejar lo que tenga que dejar por seguirte. Dígale: Señor, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguirte. Y no voy a volver atrás. Voy a dejar de ser pescador para hacer lo que tú quieres que sea. Voy a dejar de ser lo que soy para empezar a vivir la vida que tú quieres que yo viva. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Yo le invito, hermano, a que tomemos unos momentos para comprometernos con el Señor. Yo le invito a que deje su lugar para venir a hacer un nuevo compromiso. Yo quiero insistir en que no le estoy invitando a que acepte a Jesús. Yo le insisto que no le estoy invitando a que crea en Jesús. Solo que venga y le diga: Señor, yo me comprometo a ser tu discípulo. Yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, por el camino que me lleves. Y no voy a volver atrás. Es lo único que nos va a llevar. Porque a la fe hay que añadir: también estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, con la persona correcta.
Pero eso no fue suficiente. Eso no fue suficiente. Había que seguir a Jesús. Había que ser discípulo de Jesús. Oh, Señor, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Oh, Señor, he decidido seguirte, Señor. He decidido honrarte, Señor. Hoy dejo mis redes. Hoy dejo mi identidad. Hoy me niego a lo que soy. Hoy me niego a eso por lo que tanto me he esforzado, Señor. Y empiezo a gastarme en ti. Y empiezo a gastarme en ti. He gastado mis fuerzas, Señor, en lo que no conviene. He gastado mi mente, Señor, en lo que es temporal. He gastado mi tiempo, Señor, en lo que se va a quedar. Pero hoy, Señor, decido gastarme en ti. Y yo sé, Señor, que tú vas a cumplir. Tú vas a hacer tu parte, Señor. Pero hoy voy a sembrar esa fe. Hoy voy a iniciar con esa fe, Señor, a vivir la vida que tú quieres para mí. He decidido seguir a Cristo. Oh, Señor, te amamos, Señor, y queremos amar a aquellos que nos rodean, a nuestro prójimo, Señor, como te amamos a ti, como tú nos has amado, Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.